Sí, ahora enseguida. Ahora, con nombres, tienen. Ahora se ha rescatado un poco el de Villafría, que venía por Viñaspre. Era un camino que venía nada menos desde Tarragona, ese camino, y está hay una guía de caminos de 1500 y pico que va especificando por cada pueblo que pasa: Ricajo, Logroño, Biasteri, que por eso el cambio, después Viñaspre, una mala lectura, Villafría, y continúa hasta Bilbao nada menos. Y ese es camino, pues el camino de los arrieros se ha cogido ahora. El camino han puesto los del Villar, camino del Extraperlo, que ese camino era conocido como camino del cartero, porque venía, luego hablaremos, el cartero de la Guardia a traer la correspondencia aquí. Yo he encontrado en Ábalos el camino de los treviñeses, porque se iba a Treviño. Estuve una vez hablando con un señor y me comentó que iba a segar a Treviño. Llegaba el mes de julio y allí pasó en el verano segando, el camino de los treviñeses, y otros muchos pues con nombres que se han ido perdiendo. Y vamos a hacer eso, un pequeño recorrido de 10 puertas o pasos. Apaga un poquitín que se ve mejor. Ahí tenemos esta sierra que es impresionante. Yo vivo en Amurrio y allí es completamente distinto. La Sierra de Salvada llegas al norte, a la parte de arriba, que es Burgos, y es todo llano. Es una planicie impresionante con alguna montaña. Esto es como un alfanje casi. La única parte donde es un poco más extenso es que se llama Vallehermosa, que es una hondonada impresionante entre Páganos y Samaniego. Lo único que está, incluso ahí, los mojones pues van por medio. Aquí van los mojones pues todo por lo alto. La sierra que divide los dos mundos. A la derecha el Atlántico en el norte y en el sur el clima continental mediterráneo. ¿Veis ahí? Pues esto es de hace unos años, que hice esa foto. No sé si continuarán los girasoles, pero yo recuerdo aquí pues haber visto patatas, cereal, girasol, y las laderas completamente cubiertas de hayas y robles, y el río Ega. Al sur completamente cambia, continental mediterráneo, y entonces tenemos ahí los productos pues típicos de ese clima, el viñedo, el olivo, la higuera, y ahí ves un poco, luego lo comentaré. Paula, retén un poquitín. ¿Cómo vemos nosotros? La peña de la población. Eso está desde Samaniego, por San Vicente, y de mi pueblo lo mismo, le llamamos la picota. Es que luego hablaremos de esto. La picota a la población, porque es una picota. Una picota, Nada menos que 23 tengo aquí, quedaría el de Marañón, que sería el de 24. Solamente 4 son datos para pasar con coche o y camiones. Los demás son pequeños puertos típicos que se llamaban de herradura, es decir, para caballos o un poco más, y después para carros también. Y tenéis las Conchas en rojo, las Conchas, Rivas de Tereso, Peñacerrada, Herrera y el puerto del Aldea Nuevo, los únicos que se pueden pasar actualmente con coche o... Y veis la sierra así de lejos y dice, por ahí no hay caminos, ahí no hay, y vaya que sí hay caminos, Cada poco encontramos un paso, un camino. Este es el de la imagen tan bonita de Sant Tirso, con el Peñón y al fondo el Codés y el Lloar. Normalmente toda la sierra encontramos mojones. Ese es el puerto de Atao, cerca en Peciña, que separa San Vicente de la Sonsierra de Peñacerrada. Y todos los mojones normalmente tenían una o varias cruces. Una cruz. Y luego en los lados suelen tener las iniciales de los pueblos. Si es Abernedo, una B. Si da la Gran, pues una L. Los mojones, que muchos de ellos ya veis abandonados. Se solían recorrer todos los años, lo que todavía mantienen en Vitoria en fiestas. Incluso iba toda una pequeño como ejército con arcabuces y todo, y tambores y pendones a recorrer los mojones, porque eran muy importantes. En aquel tiempo había mucho ganado y entonces los pastos los tenían que conservar. Y si una oveja o una vaca o una cabra pasaba, la encontrabas en tu jurisdicción, te quedabas con ella y multa, porque se comía el pasto que correspondía a tus ganados. Este está justo el puerto que va de Rivas de Tereso a Peñacerrada. Tenéis aquí
una cruz. Este es ya más moderno, y ahí hay justo un castillo, como aquí, que está completamente olvidado, no aparece casi en Villamonte, el castillo Villamonte, y como veremos, ese castillo nos costó la tira encontrarlo. Oye, castillo Villamonte, nada, ni en Peñacerrada ni en Montoria nadie había oído hablar de ello. Y ya una vez en Rivas un señor que había sido cazador dice: oye, ahí está la peña del castillo. Digo, pues eso es, el castillo, una peña que usaban los cazadores, ¿eh? Una peña, porque normalmente se lo ha dicho así, la peña del castillo. La peña del castillo Toro, la peña del castillo de... Lo que vamos a hablar es de estos puertos. Ahí está Peña León, ¿eh? Y más acá Peñalta, que aparece en vuestro foro, en el foro de Bernedo aparece y habla de Peñalta, ¿eh? Peña León, para mí que es Peñalén, que es una deformación y le llamamos León, porque en el Toloño, mirando arriba de Tereso, está Peñalén y te aparece en cantidad de documentos. Incluso si conocéis esa zona, el restaurante José Mari, en Rivas de Tereso, el señor, el amo del restaurante, dice: yo he sido pastor toda la vida, y eso es Peñalén. Es decir, que lo oral concordaba también con la documentación escrita, Peñalén. Y aquí he encontrado en la parte de Cripán también las lenes, en la parte del anciego, que es una palabra un poco extraña. Allí donde yo vivo es lendoño de abajo y lendoño de arriba. Es decir, la palabra len, pues no sabemos qué es. Vamos a ir recorriendo. Puerto Toro, ¿dónde está? Pues es un camino muy importante, ¿eh? Tenéis ahí Puerto Toro, la peña del castillo, ¿eh? Esto mirado desde Cripán. Y los 5 dedos. Los 5 dedos es la imagen que se ve de Cripán. Esto lo pusieron en el mapa de la Gran. Y digo, no podéis poner los 5 dedos, porque esa imagen los de la Gran no la tienen. No la tienen, les das un nombre popular, pero desde la parte de Cripán, del anciego, le puedes decir los 5 dedos, ¿eh? Y la peña del castillo, pues donde estaba el castillo, que también se conoce como la peña de la Cruz. Y a la derecha, Puerto Toro, uno de los pasos importantes entre el norte y sur. Ahí tenéis la peña del castillo, se ve ahora un poco la cruz. Esto es una vaguada, y después aquí está el Palomares. Sabéis que se puso la rasa, para mí no tiene sentido, la rasa lo puso la Federación Vasca de Montaña, porque rasa es un nombre común. Rasa es normalmente donde se cortaba la leña para que no pasasen los fuegos. Se hacía una rasa. Y la palabra matarrasa también para mí que viene de ahí, ¿eh? Y yo creo que se tenía que haber buscado, y lo hay, otro nombre. Y he puesto aquí Camino de San Quirico y Santa Julita, la ermita hasta los que la habrán, tiene mucha devoción, que yo lo hice una vez porque pasé por la gruta, sabéis, los que habéis pasado por ahí, tiene como un sifón, y lo pasé tan mal que dije, yo no vuelvo para atrás. Yo subo, que sea arriba, y hacía un calor tremendo, y subía a la vaguada esa, para pasar a la guardia, que era de donde había venido. Pues la peña del castillo, ¿eh? Esto, mirando desde donde estamos, la peña del castillo hasta aquí, Puerto Toro, ahí está el paso. Ahí está el paso, Peñalta, el Joar más al fondo y la peña de la población. Pero se ve muy bien el paso, y este paso estaba defendido, como algunos otros, como hemos dicho, el de Villamonte, por un castillo. El castillo de Toro. Iñaki Sagredo ha escrito unos libros sobre los castillos del Reino de Navarra, y ha hecho como lo que podía ser el castillo. Eso eran pequeños castillos roqueños, pero que tenían una de las cosas, aljibe. Estos son los restos del aljibe, que quedan, si vais al castillo de Asa, que ese podéis ir tranquilamente, porque lo tenemos ahí bajando a Logroño, pues está todavía el aljibe. Y el de Asa conserva todavía las paredes, que están como con mortero pintado de color rosa, para que el agua se conservase mejor, ¿eh? Pero tenéis ahí Puerto Toro, que viene de la Guardia, del Villar, pero sobre todo de la Guardia, ¿eh? Camino de Puerto Toro, toda esa parte alledos, y a la otra parte son robles, la mayoría robles y encinas. El castillo de Toro, lo mismo, la imagen parecida, ¿eh? Y este sendero, justo aquí ya, bajando a la población, a la granja. Un nombre curioso es Tarugorta.
Joseba, no sé si estará de acuerdo conmigo, yo digo que es a lo mejor la cabaña, de la fuente de la cabaña o la Iturri, tal, no sé. Pero aparece en algún escrito, lo he encontrado, que había una fuente ahí. Hoy sabéis que muchas de las fuentes se han secado, a lo mejor este año que ha llovido más, se podría encontrar justo antes de llegar a la cima para el paso. Y aquí están los mojones que separan también la Gran de la Guardia, justo en esta parte. Cima del Puerto de Toro. Lo voy alargando un poco más porque hay muchas noticias sobre este puerto. Comienza el descenso hacia la Gran, en 1586, en el puerto que dicen de Toro, donde se parte y dividen los términos y jurisdicciones de entre las villas de la Guardia y la Gran. Ahí estaba el mojón. Si veis a la traviesa, el centro este de la Gran, leeréis del Toro. En aquel tiempo no tenían internet, pero la gente, los escribanos eran muy fieles. Jamás pone del Toro, jamás. Porque pensamos enseguida en una manada de toros. Y no, toro es una palabra, no se sabe bien si oriental o que significa lo más alto. Lo más alto. Y tenemos Monte el Toro, si veis a Menorca, la altitud mayor tiene 300 metros y es Monte el Toro. Allí lo aplican por una leyenda de pues, que un toro persigue a una señora y la Virgen se aparece y no la coge, ¿no? En Cataluña tenéis Turó de Long en el Montseny. Están las dos alturas. El Montseny tiene dos picos, Turó de Long y las Agudes. El más alto es Turó de Long. ¿Por qué es lo más alto? Aquí en la demanda, un poco más arriba de Ezcaray, tenéis Toro Cuervo y Castillo de Toro. Ahí tenéis un documento, en todos los documentos, como digo, Puerto de Toro. Se lee bien, Puerto de Toro. Nunca de él. Porque hace referencia a lo más alto, al pico. Esto está en... El gobierno vasco lo tiene con el del, para mí que me faltó poner aquí el del, no, es de Toro. Yo diría quizá de Toro. Sería lo respondiendo a él. Peña del Castillo, lo mismo. Le decimos Peña del Castillo, antes hemos estado hablando con David de eso. Normalmente a la sierra misma se le decía la Peña. En Orduña tenéis la Peña de la Sierra de Salvada y a la otra parte, en lo alto, Burgos, 1000 metros. Un poco más a la izquierda, donde está la famosa cascada del Nervión, es Monte Santiago, porque hubo un monasterio de Santiago, y Guibijo. Pues los de Orduña, de 10 vecinos de Orduña, 9 seguro que os responderían la Peña, simplemente le llaman la Peña, y en muchas partes también, la Peña Vieja, por un camino que había habido antes de hacerse uno nuevo. Y aquí el catálogo de cimas, Cruz del Castillo, 90, luego ya cambiaron, catálogo de cimas de Euskal Herria, Cruz del Castillo, y ya en el 2018 pone Peña del Castillo, y así lo tiene recogido también en la documentación oficial, Peña del Castillo. En los documentos de la excursionista Manuel Iradier, tenéis del año 63, hablan de que vienen a la Gran y suben en un burro, suben la cruz y la colocan en la Peña del Castillo. Es decir, como se conocía era la Peña del Castillo. ¿Qué ha pasado? Pues que a raíz de colocarse la cruz, pues ya comenzarse a llamar la Cruz del Castillo. Casualmente hace 15 días, no sé si habréis leído a lo mejor que en Guipúzcoa y así se están planteando quitar las cruces o no sé qué, porque... Pero la Peña del Castillo. Y en el Toloño lo mismo, la Peña del Castillo, donde está aquí la Peña, muchas veces, a la Peña de la Población o la Población, le ponen la Peña. Portillo de Ponterba. Es de los menos conocidos porque es prácticamente no se usa, y es un poco dificultoso el caminar. Y luego, sobre todo en la vertiente de Rioja Alavesa, está todo lleno de vegetación. Es interesante porque ahí hay unos tejos que pueden ser milenarios, a la parte de Rioja Alavesa.
Y aquí recuerdo que una vez, hace ya años, en Villaverde, una señora me decía que subían a este puerto, a Ponterra, a coger fresas salvajes. Decía, hemos subido ahí a coger fresas salvajes. El pueblo que se ve allí es el Villar, al fondo, y veis que un camino que viene recto. Y ahí se juntaba también con otro que viene de La Guardia hacia Bernedo. El año 1778, la primera cita que encontramos, y se halla en el portillo que llaman de Pontelva, y los demás hasta la citada ermita del señor San Pedro. En un apeo más tarde, de 1889, mojón 23, y último conocido por el nombre de Ponterva, de este mojón se divisan perfectamente el valle de Bernedo y Labrán por la parte norte, y por la del sur, Río Jalavesa. Con este mojón da fin a la línea divisoria que hace el ayuntamiento de Labrán y Bernedo. Es curioso, de aquí está el mojón que separa Labrán y Bernedo, y sabéis que ese mojón va recto, recto, recto hasta la ermita de San Pedro. En San Pedro, el mojón, ¿dónde está? En la ermita, ¿sabéis dónde? La ermita de los dos ayuntamientos. De los dos ayuntamientos, eso. Es lo que yo llamo ermitas jurisdiccionales. Decía antes al entrar que en Toloya, por ejemplo, el mojón que separaba, porque ahora está hundida el santuario, pero que separaba la Bastida, la jurisdicción de la Bastida de Peñacerrada, estaba debajo de la pila del agua bendita del santuario. Y por eso había peleas, que si el alcalde de Peñacerrada entraba con la vara alta, que llamaban, diciendo, aquí tengo autoridad yo, y de la Bastida decía, pues tú no puedes entrar aquí, porque el mojón era de los dos, y cuando las cosas son así un poco, pues ocurren esas... Pues justo en línea recta, hasta la ermita de San Pedro, en el puerto de Orduña. El puerto de Orduña siempre en la documentación te aparece como puerto de San Bartolomé. De Orduña ahora le llamamos pues por el pueblo. Puerto de San Bartolomé, ¿por qué? Porque había una ermita dedicada a San Bartolomé, rodeada de 13 mojones. Lo mismo, jurisdicción de Orduña y de un pueblo de Burgos, porque estaba justo en el límite. Y ahí, ¿qué hacen? Colocar el mojón, dice, en un peñasco largo de 10 metros de alto, habían recorrido nada menos que desde Toro hasta venir aquí. En este mojón se grabaron 3 cruces. Lo graban en el suelo, en la piedra, y seguramente, yo he estado mirando allí y no lo he encontrado, pero seguramente que quedarán restos de las cruces. Y en 1927, reunidos el día 22 de julio de 1927 en el sitio llamado Portillo de Ponterra. Portillo de Ponterra. ¿Qué pasa con esto mismo? A veces nos aferramos o nos podemos aferrar a un nombre. No, tenemos que mirar bastante documentación para decir, bueno, ¿qué? Porque el mismo escrito o escribiente ponía una cosa o después se lee también distinto. Pero veis el camino un poco duro. Puerto Palo, yo no lo he encontrado en ninguna documento. Y estaba aquí en el ayuntamiento de Bernedo, está en Labrán, en cantidad, pero bueno, en la revista Ocon o Congoama salía. Luego hacia San Tirso está el Puerto Nuevo y el Puerto Palo. Un tal Rufino en Bernedo, a esto siempre se les ha llamado así. Pero no, ya os digo que no lo he encontrado y no, nunca. Y es que no sé, a lo mejor le llamaban a uno de los ya existentes, Puerto Palo. Pero no he encontrado documentación municipal. Camino de Bernedo. Tenéis en un mapa de Camino del Prado ahí, de Bernedo, salía por la puerta de Santa Engracia y iba, es una pega porque ese camino se puede seguir hasta el arroyo San Julián. Y después ya ahí se ha metido la maquinaria y lo ha destrozado todo. Pero se puede retomar al norte del Villar. Al norte del Villar se retoma ese camino. Y le llaman Camino Bermejo, aparece en la documentación, quizá por el color de las rocas de Montorte, pero ahí tenéis Camino Bermejo. Y lo conocían muchos, pues eso, Camino del Cartero, porque el cartero de la Guardia cogía ese camino, la puerta de Santa Engracia, sabéis que está aquí a la salida, justo aquí, puerta de Santa Engracia por una ermita que hubo ahí, en la Guardia Norte, y cogía el camino de Bernedo, pasando al norte del Villar. Y hay una descripción de 1900 y pico de un tal Sinesio Delgado que vino a Bernedo. Está en una revista de los amigos de la Guardia, está esto. Y da gusto porque te pone entonces, claro, habla que va a una sesión de teatro, pues entonces con velas. Y este vino aquí y lo lees y parece que estuvo en los Alpes, pasando la sierra, porque cuenta,
unas montañas, unos precipicios, dice, condenado a pasar el puerto 2 veces al día con la valija a cuestas del cartero. Y por aquellos desfiladeros y con un camino semejante, así en el invierno cuando la nieve cubre las sendas y hay peligro de morir sepultado en un barranco, también es cierto que nevaba más, o de perderse en la maleza para el eterno. El martirio de aquel infeliz debe ser espantoso, hablando del cartero de la guardia. Y esto sí que ha estado, yo estuve hablando una vez con una hija que su padre había sido cartero y había venido aquí a Barnet a repartir la correspondencia. Sube justo por, como os he dicho, se llega al frente del billar, vienes enfrente del billar y sale un camino que va bordeando todo la peña esta, sube por aquí y es además donde acaba el monte jurisdiccional que sabéis que tiene la guardia y todas sus villas, sus antiguas aldeas, el monte comunero, pues ahí acaba. Después sube por ahí y la peña Montorte, que aparece en alguna parte, yo creo que podría ser Monforte, que ahí hay unas cuevas muy interesantes, Balanciego y otra cuevecilla, están justo en ese vallecito que hay ahí. Y el camino entonces llega arriba y lo que aparece es el puerto de La Cañada. En la documentación aparece que normalmente se le dice el puerto del Villar, documentado es La Cañada. Muchas veces los nombres de los pueblos se han comido al nombre original, como os he dicho, de Orduña a San Bartolomé, en Peñacerrada pues al puerto de Rivas, puerto de Pipaón. Puerto de Pipaón es Urdate, el puerto que iba de Pipaón a Samaniego, Urdate, en toda la documentación, hasta 1800. Probablemente Urdate, el portillo de los jabalíes o de los cerdos, porque sabéis que en esta zona venían muchísimos cerdos a pastar. Aquí en el pueblo Apellaniz, donde tenéis Apellaniz, ¿sabéis de dónde venían cerdos a comer bellotas? De Montenegro, nada menos, de La Rioja. Desde Montenegro traían cerdos aquí durante varios años, y lo sabemos porque pagaban por tantos días que habían estado pastando. Pues en 1672 vemos en el puerto que dicen La Cañada, cañadas normalmente usadas por los ganados, a donde concurren y separan las jurisdicciones de La Guardia, Bernedo y Cripán. Justo en esa zona, antes de llegar, cuando se coge la cima, se va hacia San Tirso, se separan La Guardia, Bernedo y Cripán. Y donde hay un mojón que las divide, contiguo al camino que se pasa desde La Guardia para la parte de Vitoria. Y está fijado al lado que cae en la ermita de Santotis, a la parte de la izquierda. Eran muy meticulosos cuando ponían los mojones y te decían, de aquí se ve por ejemplo la torre de Cripán, o estamos divisando también la torre de Bernedo. Cantidad de puntos un poco de orientación. Y hasta llegar al Puerto Alto, que se sube desde Villafría. Puerto de La Cañada, se puede hacer, tranquilamente este camino se puede hacer. En 1688 dice, hasta estar en el Alledo de La Cañada, por la parte de abajo es propio de la dicha villa de Cripán. Según subes el camino, lo que os he dicho, a la izquierda subiendo es La Guardia y a la derecha Cripán. Y 1889, este es un famoso apeo de mojones que aparecen en todos los archivos de aquí. Dice, renovación de hitios o mojones que determinan la línea divisoria de los caminos municipales, Cripán, Bernedo y La Guardia, en el término denominado La Cañada o Puerto Viejo. Esto es de aquí, del archivo de vuestro ayuntamiento. El puerto de Villafría y el puerto de Bernedo, ahí vemos Montorte, que lo tenemos ahí, la peña de Montorte, y se ve la sierra, y lo más bajo, no eran tontos aquella gente, ni mucho menos, pues construyeron pasos. Y hay un paso que, como os he dicho, hay una guía de caminos de 1546 que viene desde Cataluña hasta Bilbao, y te va poniendo las leguas, son estas las leguas que hay de un sitio a Aragón. Cortes, Tudela, Alfaro, Agoncillo, donde el aeropuerto, Logroño, Viastell, Villafría. ¿Qué pasó con este Viastell?
pues que confundió y dice, anda, Biasteri, alguien dijo el nombre en euskera de La Guardia. Y a partir de entonces, esto fue apareciendo en mapas también. Los mapas, y muchas veces lo que hacemos no se investiga suficientemente y lo que haces es copiar unos a otros. Y uno, pues, los mapas de holandeses, italianos, pues ponían, pero resulta que aparecían mapas también con Biasteri y La Guardia. Aquí hay algo raro. ¿Qué pasó? Pues que al leer eran documentos, depende como la escritura, a veces cuesta mucho leer. Y después en una parte te pone yo me he encontrado un apellido de una forma, ayer mismo estuve yo mirando Gil, con G. Y voy a entrar, pues no me sale el que yo busco, el señor que yo busco. Me metí en Gil con J. Ah, aquí sí, con J. Se estaba igual, no había reglas. Y depende cómo habían escrito el primer apellido, pues se trasladaba así a sus hijos y nietos. Y Biasteri, pues una mala lectura de Viñaspre. Porque Vinasperi aparece algunas veces escrito Vinasperi. Como Cripan casi nunca aparece Cripan, aparece Kiripán. Tenéis aquí la guía, esta es posterior, la he puesto porque la letra aquí es más bonita. Pero veis ahí, y esto cuando llega, donde estamos nosotros, Zuya. Esto es de Murguía, la parte esa ya en Altuve. Pero hasta Bilbao iba este camino. Albania, pone en vez de Albania, Albania. Sí. Y tenéis, ¿ves? Un mapa, algunos mapas, cartógrafos, pues empezaron a quitar Biasteri y La Guardia. Igual que el Lanciego, casi nunca aparece. ¿Qué pasa? Se copiaban unos a otros. Lancugo, pues en casi todos los mapas de esas épocas os aparece Lancugo en vez de Lanciego. Pero significa esto que eran pueblos importantes que pasaba algún camino importante, como la Puebla también, mi pueblo aparece, pues porque era paso del Ebro, del río Ebro. Había ahí un paso. El puerto de Villafría. Sobre este puerto es casi sobre el que más documentación se encuentra, porque era un paso muy importante entre Logroño y Vitoria. Lo miramos ahora en un mapa y es la línea recta más corta, la que va por Villafría siguiendo, ¿no? Y entonces hay cantidad de documentación, porque a Logroño le interesaba enviar sus vinos a las provincias del norte. Y entonces el año 1511, nada menos, que fue platicado sobre el camino que los de Logroño piden que se haga por el puerto de Villafría. Y en 1515 se hace de abrir el puerto de Villafría el camino carretero que se ha de hacer. Es decir, ya en plan hay carretas. Lo que os he dicho de Orduña, tú lo miras así y dices, por ahí imposible. Me decía un técnico de la Diputación de Burgos, por ahí no han pasado carretas. Que no han pasado carretas, que ¿cómo iban a bajar? Digo, caramba, que está documentado. Que en esta fecha que se haga el camino para que puedan ir carros. Por ahí se llevaba toda casi la lana de Castilla hacia Flandes. Y aquí lo mismo, lo tenéis ahí carretero. Es decir, que sea carretero. En el archivo de Bernedo, en un apeo que se hace lo mismo, 1889, el apeo que os he dicho antes, dice, siguiendo la sierra hacia el oriente, aguas vertientes. Os hace esta expresión, siempre aparece, muy parecido, aguas vertientes. ¿Por qué? Porque la sierra es muy estrecha y unas aguas bajan hacia el río Jalavesa y otras van hacia la montaña. Y a distancia de 160 metros del anterior, en el puerto de Villafría, se visitó el Sexto Mojón, en una peña firme, contigua al mismo camino de dicho puerto. O sea que no pone un pilar, sino que en la misma peña ponen las cruces. Y en Herrera, por ejemplo, en Unaya. Encuentras pues que en Unaya, como pues no encontraron en ese momento piedras allí, o no había uno que les gustó, y una cruz en Unaya. Y se le renovó la cruz, y marcadas las iniciales, que se he comentado, que cada mojón tenía la inicial de los pueblos a los que estaba orientado. Este es el puerto de Villafría, el más antiguo, de 1513, nada menos, como os he dicho, que hay mucha información sobre este puerto, porque nada menos que los reyes de Castilla intervienen, como doña Juana aquí, manda una provisión al corregidor de Logroño para que informase de la necesidad de hacer, oye, ¿tú por qué quieres hacer este camino? Le dice a los de Logroño, que facilitara la comunicación de dicha ciudad con las comarcas de Álava y Vizcaya.
Y Logroño, digo, pues porque tengo mucho vino lo quiero enviar para el norte. 1672. Y desde esta peña, siguiendo a la peña principal y hasta llegar a Puerto Alto, que se sube desde Villafría, y prosiguiendo en la dicha peña, que por ser tan copiosa que decía que estaba todo lleno de rocas y de mucha altura, no se puede usar de ella, se llegó al puerto que llaman nuevamente abierto. Es decir, ya han ensanchado el puerto para que puedan pasar carretas. Y de allí se declaró hacer distinción. Y prosiguiendo por la dicha peña hasta llegar al puerto y mejor, que queda antefijado dicha peña, que llaman de la majada de Panjijuelos. Yo no he logrado encontrar este monte, pero había una majada que se llamaba así, Panjijuelos. Como sabéis que ahí había una venta, justo aquí, antes de llegar, de Costarrada, y una ermita dedicada a San Martín. Costarrada además pertenece a la Guardia y en algunos mapas te aparece con puntitos como diciendo este terreno es de la Guardia. Y desde el puerto en adelante corre la dicha villa de Bernedo y la de la Guardia siempre guardando el alto y las cumbres de la peña, hasta llegar a confinar con la jurisdicción de la villa de población Reino de Navarra. Apuntaba bien, pero veis cómo era el paso, era camino de herradura. En Villafría hay una calle que se llama Camino Logroño. Claro. Hasta el entero y todo en la calle. Sí. Y en ese puerto encontráis una piedra justo en el límite, cuando pasas de Bernedo, de la montaña a la Rioja Alavesa, y si tiene musgo, le quitéis el musgo y podéis leer, aquí murió Juan Domingo Apellaniz, año de 1838. Alguien que murió ahí y le colocaron una lápida. En 1848 se escribe uno de los primeros mapas de todo Álava, también de La Rioja, y de un tal Francisco Coello. Era un militar, pero un militar que se supo rodear de los mejores cartógrafos del momento. Incluso para certificar lo que había hecho, vino a Álava, estuvo con el diputado general, estuvo también con el arquitecto de la provincia, que era un tal Martín Saracíbar entonces, que había hecho un mapa ese mismo año, y Saracíbar puso a toda la cordillera Toloño. Y como os digo, de los mejores, tenía algún cartógrafo que había estado trabajando en Inglaterra haciendo cartografía allí. Y te pone Sierra de Toloño, Cordillera de Cantabria, y hay Codés. Y aquí la distinta población. Te pone, aquí está, hay tanta letra, porque te pone todos los puertos, Bernedo, el puerto de la población, el puerto de todos. Aquí Peña del Castillo, lo mismo. Cantidad de detalles. Yo suelo contar que, porque como curiosidad, porque hay algunos que casi lo tachan y dicen, caramba, que este es militar y este no conocía, este vivía en Madrid. No, vino aquí. Digo, y además los mejores mapas de cartografía pues eran hechos por militares y por marinos, los de las costas, pues porque era en aquel momento esencial para las guerras, igual que os he dicho, que a veces aparecen los pueblos no por su importancia, que era un pueblo muy grande, sino porque había un paso ahí, para época militar. Pues en Toloño arriba, aquí, una P, Peña del Agujero. Si vais a Toloño, miréis a ver si encontráis la Peña del Agujero. Qué complicado, es un ventanal tremendo, os asoméis y toda la montaña alavesa, o parte de la montaña alavesa, Peña Cerrera, está allí, Peña del Agujero. Y estáis en la cima de Toloño y no se ve la Peña del Agujero. Yo he estado sentado allí en la Peña del Agujero y unos montañeros, pues debajo un poco, a unos 10-15 metros, y preguntarles, oye, ¿la Peña del Agujero dónde está? Pues no sabemos. Les dejé así para que no dijesen, este se va de sabio que sabe dónde está la Peña del Agujero. Y os quiero decir que este mapa está hecho con muchos detalles. Aquí en Logroño tiene otros, pues lo mismo, pone cantidad de vados en toda esta parte de Asa, donde da este meandro tan inmenso que hace el Ebro. Mira, incluso aquí pone casa de los señores de Arraya, porque era de Samaniego, del fabulista Samaniego, que era señora de Maestru, de Apellani, y era
Arraya se conocía eso, y era señor de Arraya, porque era su señorío, esas villas. Pues aquí pone, casa de los señores de Arraya. Coello, si queréis un mapa interesante, pues ahí tenemos ya para carretas, el Puerto Nuevo. El Puerto Nuevo de Bernedo, que es conocido así, o Villafría Bernedo, 1066 metros. El año 1552, en esta junta, yo os digo, en las Juntas Generales de Álava, cantidad de documentación de los pueblos, oye, ¿qué queremos hacer este pueblo? Tal. Y se ha platicado, he tratado en razón del paso puerto, que los de la Villa de Bernedo han abierto. Es el beneficio que redunda en toda esta provincia, por las grandes vejaciones que en el puerto de la población se hace a los viandantes. Por las grandes vejaciones, ¿qué pasaba? Que Bernedo era de Álava. Si pasaban por la población navarra, tenían que pagar impuestos. Y fuese verdad o no que hacían vejaciones, es decir, que se metían con viandantes, Diputación insiste que pasen por estos puertos, quizá también porque pagaban tributos, claro, en vez de dejárselos a Navarra, que los dejasen en Álava. Y acordaron en mandaron que se pagasen por la provincia los 100 ducados que el señor diputado había prometido a la dicha Villa de Bernedo por ayuda de hacer el camino nuevo, para que iba hasta la costa, que en hacer el dicho camino nuevo, pues este camino que todavía queda. Y ahí era para carretas, bien podían pasar carros, eran más estrechos, pero el puerto nuevo, este es mirando hacia la Rioja Alavesa, toma la foto así. La Diputación de Álava obliga a los ciudadanos alaveses que vayan a Castilla pasando por el puerto nuevo de Villafría y Bernedo. Y la venta de Costa Real, que os he dicho, que la venta puede haber gallinas y cerdos para que el ventero pueda dar de comer a las muchas gentes que pasan por allí. Justo el camino este pasaba bastante cerca de la venta. Aquí tenéis un trozo de calzada que queda entre el Villar, Lanciego y Quilpán, que muchas veces se dice camino romano. ¿Qué pasa? De la Bastida, estos pueblos más orientales, los de Rioja Alavesa, Lanciego, Yécora, Ollón, se quejan de que la Bastida y otros pueblos de más hacia el occidente tienen más facilidad por el camino que venía desde Francia para exportar los vinos. Oye, que queremos un camino, y resulta que no se les hace caso. Y por su cuenta, hacia 1791, para mí que es entonces cuando se traza ese camino. Este es el trozo que hay. Ya lo han tenido un poquitín. Este trozo que está muy bien porque se hizo aquí un campo de trabajo, se limpió y ahora está otra vez pues todo cubierto. Este es el trozo que va abajo, ahí mismo está el arroyo Pilas que viene de Quilpán y este es el trozo que va hacia el Villar. Y este trozo, donde mejor se ve un poquitín la calzada que hay, es el que va de Quilpán hacia Sant Tirso. Justo al empezar aquello ya, lo de Peñalta, la parte empezando ahí. Leemos en un documento del Lanciego. Tiene grabados 42.900 reales esta villa para el censo que el año 1791 tomó para el camino que esta villa en unión con el Villar Quilpán construyeron por el puerto de Villafría, para poder exportar sus vinos. Y le llaman pues eso, calzada del Villar, Lanciego y Quilpán hacia Villafría. Ahí tenéis el castillo, luego nos van a contar más cosas, lo dejaremos aquí, cuando estaba cubierto de maleza. Aquí ya, viniendo aquí, nos encontramos un poco jaleoso. La aldea, otro, el viejo, le pongo yo, la aldea nuevo y la población. La aldea viejo es el puerto que baja hacia Meana. Como veis, parecido todos, excavados en roca. Y luego la población, la aldea, el medio. Este de la aldea, ¿alguien lo ha conocido o habéis oído a vuestros padres cuando lo hicieron? No, porque una señora que era de la población y vivía en la Puebla me dijo que el año 1937 lo estaban abriendo. Y un hermano suyo, casualmente, o dos hermanos, estaban trabajando ahí y le llamaron para que fuesen a la guerra. Es decir, era el 37. Esto es mucho más antiguo, Esto más. Pero ojo
con estos, ¿qué pasa? Que estos ya son Navarra, los 3 puertos ya eran Navarra, ¿eh? Y la Diputación, como os he dicho, pues procurando que la gente no pasase por estos puertos para que los impuestos quedasen en Álava. A ver si no sé si conocéis esto. Viene la carretera de Bernedo. Este es el puerto viejo de la aldea, que yo llamo, porque la aldea, la población era la población y Meano, la aldea. Y este puerto, justo cuando lleguéis aquí, a la izquierda, aquí dejan a veces hay coches, si subís hay un sendero y es el puerto de la población, porque era el puerto de la población. Y luego el de la carretera de ahora, la aldea nuevo, la aldea viejo, el de que baja hacia Meano, y la aldea nuevo, el que es carretera actual abierta para coches. Justo se encuentran ahí. Puerto Viejo de la aldea, este es el que baja hacia Meano. Los vecinos de Meano lo conocen como Puerto Viejo, en 1558, que ningún mulatero de esta provincia, con su recua cargada, ni otro género de ganado de puercos, ya veis, señal de que era muy importante el tráfico de cerdos que había aquí, carneros, ovejas y vacunos, pase por los dichos puertos de Marañón, Cabredo, Sanvilla, la población y la aldea. ¿Por qué? Porque eran navarros. Entonces, si no fuese por dicho, porque el Camino Nuevo de Bernedo, las Juntas Generales de Álava en 1558. Y encontréis documentación y documentación. Hoy día en internet lo metéis en Álava.doc y encontraréis cantidad de documentación. Esto, el de la aldea, pues se hace muy tardíamente. El de Bernedo Viejo está aquí y el de la población justo encima, ahí. Y se hace este pues hacia 1937, no se abrió. El puerto de la población, como os he dicho, está encima justo subiendo de aquí de Bernedo a la izquierda, cuando llegamos justo arriba con el coche, pasando por el puerto de la aldea, a la izquierda, dejamos el coche, tomamos un senderito que está en cuesta y pasamos por aquí. Sí, esta parte de aquí de la derecha es justo la carretera. O sea, si miras de este trayecto de camino estrecho, se ve la carretera. Sí, eso es. Y por aquí bajas a la población. Desde donde están las antenas, sí, hay como un senderito paralelo a la carretera que tiene. Y si no, desde el haya esa que está como sobresalida en el puerto, donde paran los coches, sí, te subes a la derecha y estás ahí. Sí. Pues en 1525, dice, la Junta se platicó sobre las muchas vejaciones, hablan siempre, y sin razones que los diezmeros a sus guardas hacen en estos puertos, bien así en la población en Marañón. Y además, estos puertos estaban concedidos a lo que se llamaba el señor de Vértiz, y era el que cobraba y luego le entregaría a las autoridades navarras. Puerto de la población. Expediente sobre la reposición del puerto de la población y su comunicación, ahí tenéis, el día 23 de noviembre de 1850, consecuencia pues, de los procuradores de las hermandades de La Guardia y Bernedo. Así, esto se hace. En 1850, la parte de Rioja Alavesa, los pueblos estos que os he dicho más al oriente, Ollón, empiezan a decir que queremos que se haga una carretera bien, y pasan pues 50 años. Jamás, en esos 50 años, en la documentación que se conserva de los municipios de Yécora, Lanciego, Ollón, Moreda, aparece Sierra de Toloño. Es a partir de este momento, pasado 20 años, en 1870, la primera vez que aparece Sierra de Toloño en esta parte, en el Ayuntamiento de Lanciego. Y esto y que la influencia o el traslado del nombre de Toloño, que estaba en la parte de la Bastida, aquí se debió al arquitecto provincial. Martín Saracíbar tiene un mapa en 1848 que pone Sierra de Toloño. Y luego, en 1866, entra de arquitecto Pantaleón Iradier. Y estos arquitectos lo que hacían era informes sobre las carreteras. Y lo enviaban a una comisión que había de caminos, y esa comisión de caminos era la que decía que se arregle esta carretera o la otra.
para mí que en ese momento es cuando se da el traslado un poco del nombre, que figura allí, todavía. Toloño no ha dejado de llamarse Toloño en la parte de la Bastida desde 1289, que es la primera vez que un rey castellano, porque la Bastida entonces pertenecía a Castilla, les dice que podáis pastar, tomar aguas y leña en la sierra de Toloño. Puerto de Bernedo o de la Horca. Esto tiene, sabéis que escribe mucho sobre montaña Miguel Ángulo. ¿Esto es el Puerto de la Horca o no? ¿Eh? No, pues no es el de la Horca. No. ¿Pero qué ocurre? Pues se van cambiando muchas cosas, pues así, ¿no? Se van cambiando. A ver, un momentito, porque ahí me entretuve. Tenemos un poco de tiempo, ¿no?